Hoy continuamos con la presentación de los planes de trabajo de los candidatos a la presidencia de la República. Hoy, Guillermo Lasso aspira por tercera vez llegar a la presidencia con el auspicio de su organización política Creo, en esta ocasión aliada con el Partido Social Cristiano. Guillermo Lasso tiene 65 años recién cumplidos, guayaquileño, estudió en el Colegio San José La Salle. No tiene estudios universitarios, sin embargo, aquello no fue impedimento para que hiciera carrera en el sector financiero hasta llegar a ser presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, del cual hoy se encuentra desvinculado. Sus antecedentes políticos se remontan a 1998, cuando desempeñó el cargo de gobernador de la provincia del Guayas. En agosto de 1999, 5 meses después del feriado bancario, fue nombrado superministro de Economía y estuvo un mes en el cargo. En 2003 fue embajador itinerante por 2 meses en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Guillermo Lasso, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Usted va a tener 1 minuto para responder a las preguntas con las que buscamos que la ciudadanía conozca un poco más sobre la propuesta política, económica y social que tiene para el país. Muy buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. ¿El Ecuador hacia dónde caminará en una eventual presidencia de Guillermo Lasso? ¿Economía socialista de mercado como la que tuvimos por 10 años, privilegiando las inversiones del sector público, o economía social de mercado con una preponderancia de las inversiones privadas? El Ecuador irá hacia una economía donde vamos a fortalecer los ingresos de la familia ecuatoriana, hacia una economía donde vamos a fortalecer la dolarización en el Ecuador, hacia una economía donde vamos a privilegiar esos recursos de los jóvenes ecuatorianos que aspiran a un empleo, que aspiran a emprender. Vamos a privilegiar la economía de aquellas mujeres ecuatorianas que se encuentran desempleadas, que están a cargo de 2, 3 hijos, que quieren tener un empleo para poder prosperar, para poder avanzar, para poder llevar la comida a la mesa del hogar, para poder cuidar la salud de los hijos, la educación de los hijos. Una economía donde vamos a bajar, vamos a eliminar determinados impuestos que impulsen la inversión para generar empleo en el Ecuador. Nosotros no planteamos, como la otra alternativa del pasado correísta, la desdolarización amigable, que en términos reales lo que significa es como si fueses a la calle, te vamos a chinear amigablemente. No, nosotros vamos a fortalecer la dolarización porque entendemos que este es un valor muy preciado por todos los ecuatorianos. Sin embargo, y pese a que se ha aprobado una verdadera batería de leyes para incentivar la inversión privada, eso no termina de ocurrir en el Ecuador. Así, entre el 2010 y el 2018 se aprobaron la Ley de Incentivos de Alianzas Público-Privadas, el Código de la Producción, la Ley de Fomento Productivo, la Ley de Incentivos a la Producción, la Ley de Solidaridad por el Terremoto, y nada funciona. ¿Cuál es la llave que nos hará el milagro? La llave es un manejo de la economía racional, no como aquel manejo del pasado correísta y del actual gobierno de Moreno, donde han privilegiado la economía del Estado, una economía que ha demandado de más impuestos, ha demandado de más recursos del sector privado para poder alimentar este voraz Estado. Mientras el candidato del pasado correísta lo que propone es subir el IVA en 2 puntos, subir el impuesto a la salida de divisas de 5 a 27% e incrementar el impuesto a la herencia y la plusvalía al 75%, nosotros planteamos la reducción de impuestos. Nadie invierte en un país donde hay un infierno fiscal, donde la única propuesta es extraer el dinero del bolsillo de los ciudadanos para entregárselo a un Estado administrado por funcionarios, en muchos casos corruptos. Nosotros planteamos con claridad reducción de impuestos, reducción de trámites para impulsar la inversión, tanto local
como internacional, en el sector público y en el sector privado. Pero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional propone, para garantizar la capacidad de pago del Ecuador, que se incrementen precisamente impuestos como el IVA. Usted propone todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se garantiza que se va a contar con los recursos que permitan cumplir con nuestras obligaciones? Lo que le debe de preocupar al Fondo Monetario Internacional es un manejo equilibrado de las finanzas públicas. Y eso se puede lograr sin necesidad de meterle la mano al bolsillo de los ciudadanos. Eso se logra gastando menos. Eso se logra administrando con eficiencia los recursos del Estado. Eso se logra controlando la corrupción, que es quien depreda los recursos que son de propiedad de todos los ecuatorianos. Nosotros vamos a luchar contra la corrupción, vamos a administrar correctamente los recursos del Estado y vamos a generar ingresos para lograr en el mediano plazo un objetivo: déficit cero, que es lo que le debe de preocupar a los acreedores del Ecuador. Pero los gobernantes también tienen otros compromisos con la ciudadanía, con la gente. Por ejemplo, brindar una educación gratuita y de calidad. La pandemia lo ha trastocado todo. ¿Y qué propuesta tiene usted en el ámbito educativo? La propuesta, introducir la teleeducación. Hay propuestas muy claras que yo estoy acogiendo como válidas, que son propuestas de las 6 y de los candidatos asambleístas de las 6, que es instalar de manera gratuita 40.000 puntos de internet en todas las ciudades del Ecuador, comenzando por las ciudades más pobladas, para que tengan acceso al internet, como es el caso de muchos lugares de la ciudad de Guayaquil. También entregar de forma gratuita 90 minutos de acceso al internet para que puedas estudiar, para que puedas aprender emprendimiento, también para la telemedicina. Hoy la tecnología es la herramienta necesaria para lograr el desarrollo del Ecuador y para lograr la prosperidad de los ecuatorianos. ¿Y el acceso a las universidades se mantiene bajo el actual sistema o propondría usted algún tipo de cambio? Nosotros proponemos eliminar a la CENESID, eliminar a tanta institución burocrática que lo que ha hecho es poner un grillete en el desarrollo de la universidad pública y privada del Ecuador. No puede ser que un joven ecuatoriano que apenas se gradúa del colegio tiene que esperar 2, 3, 4 años a ver si la CENESID se conduele y le da un acceso a una universidad. Tenemos que eliminar la CENESID para respetar la libertad individual de un joven ecuatoriano de estudiar lo que él quiera estudiar en la universidad. No lo que le diga el gobierno, no lo que le diga la burocracia. Lo primero que colapsó con la pandemia aquí en el Ecuador fue el sistema sanitario y se requiere sin duda de reformas estructurales, más infraestructura, pero también un mejor servicio. A usted lo acompaña un médico como compañero de fórmula. ¿Y cuál es el cambio que proponen? Bueno, en primer lugar somos el único binomio que incluya a un médico especialista en administración de salud pública. Lo que proponemos es una reforma integral del sistema de salud. El ministerio se llama Ministerio de Salud Pública. Nosotros pretendemos que se llame Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque ese ministerio coordinará las actividades tanto de los hospitales de propiedad del gobierno, de la seguridad social y los hospitales y clínicas privadas, para actuar en coordinación en función de un objetivo: una atención de calidad de salud a todos los ecuatorianos, y desde el campo público y de la seguridad social, servicios gratuitos de salud para especialmente los sectores más pobres de la sociedad ecuatoriana. Hablemos de la seguridad social, hablemos del IES. ¿Qué tipo de intervención requiere esta entidad para dejar de ser un generador de decepciones, el escenario de las más dolorosas corruptelas, la caja chica de cualquier gobierno? Tenemos que definir claramente las políticas de administración de los fondos del Seguro Social. No puede ser posible que esos fondos vayan directamente a gasto del gobierno, a una deuda impagable que el gobierno no le paga a la seguridad social. Por eso hay que poner unas normas más claras para que la administración de esos fondos sea concesionada al sector privado. Los fondos, no la administración de la seguridad social. Es una propuesta de la consulta popular de iniciativa ciudadana a efectos de evitar la dilapidación de esos recursos, para que vayan a promover inversiones nuevas, generaciones de empleo,
para así crear un círculo virtuoso, creación de empleo, aportes a la seguridad social y con esos recursos invertir en la creación de nuevos empleos, de nuevas empresas, de nuevos emprendimientos y no más para financiar el gasto del gobierno. ¿Con un solo sistema, con el actual, o con distintas ofertas para que el ciudadano, el afiliado, pueda escoger? Estamos trabajando en el proyecto y tan pronto lo tengamos listo lo vamos a poner a consideración del pueblo ecuatoriano, porque hay alternativas muy diversas, desde un sistema mixto donde se respeta la solidaridad con aquellos que menos tienen, hasta sistemas que obviamente tuvieron su éxito en un momento dado en otros países del mundo y hoy han entrado en crisis. A nosotros nos preocupa fundamentalmente que existan los recursos para el pago de las jubilaciones, no que exista la preocupación actual de que quizás muchos ecuatorianos que toda la vida aportaron a la seguridad social, hoy tienen el temor de no recibir oportunamente su jubilación. Seguridad interna y externa. Los índices delictivos crecen en un país donde el desempleo galopa. Y a eso hay que sumar que en el Ecuador los cárteles mexicanos encontraron sucursal de sus negocios y parecería que los esfuerzos policiales no son suficientes para hacerles frente. ¿Cómo lo van a afrontar ustedes? Tenemos que fortalecer a la Policía Nacional, tenemos que fortalecer a las Fuerzas Armadas y hay que trabajar coordinadamente entre Policía y Fuerzas Armadas para precisamente luchar contra esta amenaza externa. Pero usted lo ha mencionado, tenemos que arreglar la economía para poder crear empleo. De 8 millones de ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa, apenas 2.800.000 ecuatorianos tienen un empleo formal. La gran mayoría, 5.200.000 ecuatorianos, no tienen un empleo formal. Y eso es un síntoma de que la economía no funciona, de que estas recetas milagrosas del correísmo de subir impuestos de intervención estatal no funciona. Necesitamos libertad para que la economía funcione, para promover la inversión, para generar empleo y para tener seguridad en todo el territorio ecuatoriano. Por su experiencia en el mundo de la banca, ¿cuáles son las reformas que propondrá se implementen para que la banca extranjera venga al país y en un ejercicio de libre mercado se genere una reducción de las tasas de interés? Tenemos que manejar bien la economía. Ningún banco extranjero llega a un país donde el riesgo país está en 980 puntos. Colombia no supera de 200. Perú no supera de 200. Panamá alrededor de 150 puntos de riesgo país. Los bancos extranjeros invierten en países cuyos gobiernos manejan bien la economía porque tienen capacidad, porque tienen experiencia. Nuestra propuesta concreta, en el caso del Banco del Pacífico, es promover su venta a un banco internacional para que venga al Ecuador, para que se promueva la competencia bancaria y junto con un buen manejo de la economía, bajar el riesgo país y usted verá, bajarán las tasas de interés y bajarán los precios de los servicios bancarios. Pero para aquello hay que tener capacidad y hay que tener experiencia y no caer en manos de aquellos que dicen vamos a desdolarizar amigablemente al Ecuador. Eso es inaceptable. Quien escuche esa declaración lo que hace es fugar del Ecuador, no venir al Ecuador. Si Lazo llega al poder, queda claro, la dolarización se mantendrá, pero ¿se impulsará el dinero electrónico? Vamos a impulsar el dinero electrónico como un medio de pago, que además ya existe a través de las tarjetas de débito. Lo que nosotros no vamos a hacer es promover un dinero electrónico como una moneda alternativa. La única moneda del Ecuador de libre circulación en el Ecuador es y será el dólar. Fortaleceremos la dolarización respetando la autonomía del Banco Central, pagando las deudas que el gobierno tiene con la Reserva Monetaria Internacional y siendo perfectamente claro. No vamos a andar jugando con la semántica. Desdolarización amigable, les quiero decir, ecuatoriano, es como que un asaltante en la calle les diga, tranquilos, te vamos a chinear amigablemente. Dame tu celular que yo a cambio te entrego uno de cartón que no sirve para nada.
Eso es lo que se pretende hacer, tomar los dólares de los ecuatorianos y ellos, los correístas, te quieren entregar papeles inservibles con la foto de Correa. Eso no es serio, eso nos llevaría a Venezuela, eso nos llevaría a Argentina y lo que nosotros queremos es vivir en el Ecuador con una moneda fuerte. Los ciudadanos en el país quieren trabajar, quieren empleo. ¿Cómo le garantiza usted al electorado que si llega el binomio de la lista 21-6 al poder va a tener una respuesta a esa aspiración? Usted proponía 1 millón de empleos en la anterior campaña. Ahora, ¿cuál es la cifra? La cifra necesaria es por lo menos 2 millones de empleos. 1 millón de empleos que requería la sociedad ecuatoriana y 1 millón de empleos que ha destruido este gobierno durante aproximadamente 3 años y medio de gobierno. ¿Y eso cómo se logra? Promoviendo la inversión. El Estado no tiene recursos, el Estado está ilíquido. Tenemos que impulsar las alianzas público-privadas, convocar el capital privado local e internacional en sectores como el petróleo, por ejemplo. El Ecuador tiene 4.800 millones de barriles de petróleo en reservas probadas y producimos 500.000 barriles diarios. Sin embargo, Colombia, nuestro país vecino, tiene la mitad de las reservas probadas de Ecuador, apenas 2.400 millones de barriles de petróleo. Sin embargo, produce el doble. Ahí tiene usted una gran oportunidad para aumentar los ingresos del fisco sin necesidad de aumentar impuestos ni tampoco de apelar a un excesivo endeudamiento. Tenemos que ser eficientes en la administración de los recursos que le pertenecen a todos los ecuatorianos. Para crear 2 millones de empleos, sin duda habría que flexibilizar al Código del Trabajo, las formas de contratación, implementar el trabajo por horas quizás, y muchos temen que aquello conlleve la precarización del empleo, un irrespeto a los derechos laborales. ¿Cómo se concilian estas posturas que son igualmente legítimas, no? Tener trabajo formal, pero con respeto a los derechos consagrados. ¿Qué peor que la situación actual de precarización? Porque usted tiene por fuera del sistema formal del empleo a 5.200.000 ecuatorianos. ¿Qué proponemos nosotros? En primer lugar, respetar el Código del Trabajo actual, respetar los derechos adquiridos para todos los trabajadores que hoy tienen un empleo, que es un bien escaso en el Ecuador, y crear una ley de oportunidad laboral a través de la cual demos amparo a esos 5.200.000 ecuatorianos, la mayoría mujeres, la mayoría jóvenes que esperan un empleo formal, con afiliación a la seguridad social, que puedas capacitarte y puedas prosperar y avanzar. Por lo tanto, este sistema dual para que los actuales trabajadores tengan la absoluta tranquilidad de que se van a respetar sus derechos, pero tenemos que pensar en esa gran mayoría de ecuatorianos cuya ley no les permite obtener un empleo. Tenemos que proponer, y lo vamos a hacer, una ley de oportunidad laboral. Final y brevemente, envíele un mensaje a los electores. Yo le quiero enviar un mensaje a todos los ecuatorianos y voy a ser muy claro y muy directo. Las elecciones del 7 de febrero son elecciones trascendentales en la historia del Ecuador. Hay 2 opciones. O regresamos al pasado correísta representado por el candidato de Maduro, el señor Arauz, en el Ecuador, que plantea subir el IVA, subir el impuesto a la herencia al 75%, el de la plusvalía al 75%, el impuesto a la salida de divisas del 5 al 27%, lo cual ahuyentaría la inversión tanto local como internacional en el Ecuador, destruyendo empleo y con eso haciendo que pierdan oportunidad muchos ecuatorianos. Frente a la opción que nosotros proponemos, una opción que nos lleva al futuro, fortaleciendo la dolarización, eliminando el impuesto a la salida de divisas y otros impuestos que no generan recursos al fisco, pero generan mucha molestia a los ciudadanos. Necesitamos un Estado que entienda al ciudadano. Nuestra preocupación es la economía de la familia ecuatoriana, no del gobierno. Bajar impuestos, bajar trámites, promover la inversión, manejar bien la economía para dar estabilidad y seguridad a los inversionistas, para crear empleo de manera intensiva en el Ecuador. Guillermo Lasso, candidato presidencial por la Alianza Creo, Partido Social Cristiano. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias.